El 31 de mayo de 1982, a plena luz del día, el sonido ensordecedor de las armas de fuego destrozó la calma frente a la planta de San Antonio Abad, en el corazón de la Ciudad de México. Sobre el frío asfalto, los cuerpos de Concepción Jacobo García y Dino Alberto Chávez quedaron inertes, rodeados de charcos de sangre y banderas rojinegras de huelga. No se trataba de un enfrentamiento civil ni de un crimen común. Era el punto de quiebre de una de las corporaciones más ricas del país. Pocos meses antes, Refrescos Pascual representaba el orgullo industrial mexicano. Sus marcas insignia, Boeing y Lulú, procesaban toneladas de fruta natural, controlando el mercado nacional y desafiando el monopolio de las multinacionales estadounidenses. Sin embargo, en cuestión de semanas, las chimeneas dejaron de humear, los camiones repartidores quedaron inmovilizados y el emporio que sedujo a millones se convirtió en un desierto de metal oxidado y asfalto ensangrentado. ¿Cómo pudo un imperio refresquero de tal magnitud desmoronarse por completo debido a la soberbia implacable de su dueño? ¿Qué misterios y traiciones obligaron a una planta próspera a cerrar sus puertas para siempre, transformando una simple disputa salarial en una tragedia histórica inolvidable? Esta es la crónica definitiva sobre la codicia que destruyó un monopolio privado y la épica resistencia de miles de obreros que decidieron hacer lo impensable: arrebatar el control del sistema para resucitar la fábrica desde sus cenizas. Bienvenido a la caída y transformación de Pascual Boeing. En la década de Motnin-Chinchambonmie, la Ciudad de México experimentaba una metamorfosis frenética y ruidosa. Las viejas calles coloniales comenzaban a convivir con el rugido de los nuevos motores y el humo espeso de las chimeneas industriales que se alzaban hacia el cielo del valle. Era una época de profundas promesas desarrollistas y de reconstrucción nacional, un periodo histórico donde el país buscaba consolidar su soberanía económica a través del progreso interno y la industrialización por sustitución de importaciones. En este escenario de optimismo urbano y expansión demográfica, un hombre de negocios visionario llamado Íñigo Jiménez vislumbró una oportunidad de oro en un sector de consumo masivo que apenas comenzaba a estructurarse: el mercado de las bebidas embotelladas. Mientras las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas intentaban imponer sus fórmulas estandarizadas basadas en jarabes químicos artificiales y altas concentraciones de gas carbónico, Jiménez intuyó con astucia que el verdadero gusto del pueblo mexicano residía en algo mucho más cercano a sus raíces geográficas y culturales, algo que brotaba directamente de los campos, huertos y tierras fértiles de la nación. Fue así como, en los albores de Motnin-Chinchambonmie, nació formalmente la empresa Refrescos Pascual. Los primeros pasos de este proyecto, lejos de la opulencia tecnológica y financiera de las décadas posteriores, estuvieron marcados por el esfuerzo físico extenuante y la precariedad propia de un taller artesanal de barrio. En aquellas rudimentarias instalaciones iniciales, el proceso de producción dependía casi por completo de la fuerza muscular de un puñado de obreros contratados bajo condiciones informales. El calor sofocante e incesante de las calderas abiertas, donde se disolvía manualmente el azúcar pura, se mezclaba con el olor penetrante y dulce de las esencias frutales. Las pesadas botellas de vidrio grueso y oscuro eran lavadas, llenadas, dosificadas y tapadas una a una con maquinaria de pedal, en jornadas laborales extenuantes que desafiaban la resistencia biológica de los trabajadores. Sin embargo, la persistencia implacable de Íñigo Jiménez y la destreza técnica de aquellos primeros operarios dieron frutos comerciales de manera casi inmediata. La marca Pascual comenzó a ganar un terreno firme en las pequeñas tiendas de abarrotes de los barrios populares, las emblemáticas tienditas de la esquina, donde las clases trabajadoras descubrieron una bebida de sabor honesto, refrescante y de costo sumamente accesible
para los bolsillos familiares. El verdadero catalizador del éxito masivo y la posterior transformación de la empresa en un gigante corporativo llegó con la diversificación estratégica y la innovación audaz de sus productos. La introducción al mercado de la marca de refrescos carbonatados Lulú, cuyo logotipo mostraba a una simpática y coqueta niña de caricatura inspirada en los cómics de la época, capturó de inmediato la atención del público infantil y se arraigó en el imaginario colectivo de las familias de la capital. No obstante, el golpe maestro e histórico de la compañía ocurrió años más tarde con la genial creación de su producto estrella, Boing. Íñigo Jiménez comprendió que México era un país bendecido por la naturaleza, con una variedad infinita de frutas tropicales de una calidad organoléptica excepcional. En lugar de competir frontalmente contra las colas negras estadounidenses, utilizando saborizantes sintéticos y agua carbonatada, Pascual decidió pasteurizar y embotellar pulpa de fruta real. Un concepto revolucionario para la industria de la época. El mango jugoso, la guayaba aromática, el tamarindo agridulce y la fresa madura se transformaron, mediante procesos térmicos controlados, en un elixir espeso, nutritivo y refrescante, que no tenía ningún rival equivalente en el mercado nacional. El refresco Boing no era simplemente una mercancía líquida. Representaba el sabor auténtico del campo mexicano capturado dentro de un envase de vidrio higiénico, un producto que el consumidor sentía como propio, patriótico y profundamente reconfortante. La respuesta del mercado ante esta innovación fue una explosión de demanda comercial, que superó con creces todas las previsiones técnicas y logísticas de la junta directiva. Refrescos Pascual dejó de ser un taller familiar de escala local para convertirse en un coloso industrial de alcance e influencia nacional. Para albergar esta gigantesca maquinaria humana y tecnológica en constante crecimiento, la empresa adquirió y estableció su planta de operaciones principal en la emblemática colonia San Antonio Abad, una zona urbana e industrial estratégica de la Ciudad de México, que pronto se transformaría en el epicentro absoluto de su poderío corporativo. Día y noche, las chimeneas de la nueva fábrica trabajaban sin descanso, procesando miles de toneladas de fruta fresca, proveniente de los campos agrícolas de Veracruz, Michoacán y Tabasco, dinamizando las economías rurales del sur del país y consolidando a la empresa como el modelo perfecto de la burguesía industrial mexicana en ascenso. Sin embargo, detrás del denso y dulce aroma, a guayaba cocida que inundaba las calles de San Antonio Abad y del brillo cegador de las millonarias ganancias acumuladas, el gigante refresquero comenzó a incubar una profunda, silenciosa y peligrosa contradicción estructural en su sistema de producción. La vertiginosa expansión económica del imperio de la familia Jiménez no se tradujo, bajo ninguna circunstancia, en una mejora sustancial o digna de las condiciones de vida y de seguridad de la masa obrera que sostenía el aparato industrial. En los pasillos húmedos, oscuros y ruidosamente ensordecedores de la gran planta, los trabajadores eran sometidos a un régimen de disciplina militar y explotación severa. Las jornadas de trabajo se extendían de manera rutinaria y obligatoria, mucho más allá de las 8 horas establecidas por la legislación laboral vigente, alcanzando con frecuencia las 12 o 14 horas consecutivas bajo la amenaza constante de despido inmediato si alguien osaba quejarse. El suelo de la zona de embotellado permanecía constantemente cubierto de agua estancada, jarabes pegajosos y fragmentos punzantes de vidrios rotos por las explosiones de las botellas a alta presión, creando un entorno laboral de extremo peligro, donde los accidentes incapacitantes eran una realidad cotidiana y las indemnizaciones médicas o seguros de riesgo una absoluta inexistencia legal. Mientras la familia Jiménez acumulaba una opulencia desmedida y extravagante,
construyendo lujosas mansiones en los vecindarios más exclusivos de la capital y adquiriendo costosas flotas de automóviles importados. Los hombres y mujeres que arriesgaban su salud física, operando las calderas ardientes y cargando las pesadas cajas de madera, recibían salarios de miseria que apenas alcanzaban para cubrir la canasta básica de alimentos. La desconexión moral, económica y humana entre la cúpula corporativa y la base trabajadora se volvió absoluta. La riqueza fluía exclusivamente en una sola dirección, sembrando en el suelo húmedo de la fábrica la semilla de un resentimiento obrero legítimo, una tensión social latente y un conflicto sistémico e institucional que, tarde o temprano, haría estallar desde sus cimientos más profundos la estructura misma del Emporio Pascual. A las puertas de las décadas de Motnin Chincham Saumue y Motnin Chincham Baimue, la Ciudad de México experimentaba una aceleración urbana y económica sin precedentes, un período que la historiografía económica denominaría el milagro mexicano. En este contexto de opulencia industrial y mercados protegidos por el Estado, Refrescos Pascual dejó de ser un exitoso proyecto local para erigirse como un titán corporativo indiscutible. La planta principal de San Antonio Abad se transformó en una colmena hiperactiva de acero, vapor y vidrio. Las líneas de ensamblaje y embotellado, equipadas con moderna maquinaria automatizada, trabajaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El estruendo mecánico de miles de botellas chocando entre sí en las bandas transportadoras se convirtió en el ritmo cardíaco de un imperio que parecía invencible. El aire de la zona estaba perennemente impregnado de un olor espeso y dulce a jarabe de caña y fruta cocida, una huella olfativa que anunciaba a kilómetros a la redonda la prosperidad financiera de la compañía. Durante estos años de esplendor, el imperio refresquero de la familia Jiménez logró una hazaña comercial que muchos analistas consideraban imposible en América Latina. Competir de igual a igual, y en muchos sectores superar a corporaciones transnacionales de la escala de Coca-Cola y Pepsi. Mientras las multinacionales norteamericanas gastaban millones de dólares en campañas para imponer sus fórmulas de cola basadas en extractos artificiales, Pascual dominaba el paladar de las clases populares mediante la autenticidad de sus ingredientes. Su estrategia publicitaria fue brillante. El icónico personaje del Pato Pascual, un dibujo animado que desafiaba audazmente los derechos de autor de las grandes industrias del entretenimiento estadounidense, se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la cultura de masas en México. Su rostro sonriente decoraba miles de fachadas de tiendas de abarrotes, espectaculares en las carreteras y las carrocerías de una inmensa flota de camiones repartidores. Estos camiones, pintados de colores vivos, salían de la fábrica cada amanecer para inundar las escuelas, los mercados públicos, los restaurantes y las festividades de todos los rincones de la República Mexicana. Las ganancias líquidas entraban a las arcas de la empresa en torrentes incalculables de dinero en efectivo, consolidando un monopolio de facto en el mercado de las bebidas frutales. Sin embargo, detrás de la brillante transparencia de los millones de envases de vidrio que salían de San Antonio Abad, la estructura interna de la empresa comenzó a agrietarse debido a una profunda e injusta polarización social. Con el ascenso de Víctor Jiménez a la dirección general del Emporio, la mentalidad administrativa de la empresa abandonó cualquier rastro de la antigua cercanía familiar para adoptar una postura de control despótico y acumulación voraz. Los miembros de la familia propietaria y la alta gerencia comenzaron a vivir en un universo paralelo de lujos extravagantes y ostentación. Mansiones fortificadas en los exclusivos vecindarios de las lomas de Chapultepec, viajes de compras recurrentes a París y Nueva York, y colecciones privadas de automóviles deportivos importados eran financiados directamente
por el desgaste físico extremo de la masa trabajadora. En las oficinas de la dirección corporativa, protegidas del ruido ensordecedor y del calor sofocante de las calderas por gruesos paneles de vidrio térmico y sistemas de aire acondicionado, los obreros eran vistos únicamente como cifras en una hoja de costos operativos que debía ser exprimida al máximo para mantener los márgenes de ganancia familiar. La realidad en el suelo de producción de Refrescos Pascual presentaba un contraste desgarrador y violento. Mientras los Jiménez acumulaban una riqueza insultante, los miles de hombres que operaban las máquinas de llenado, los que limpiaban los tanques de jarabe y los que cargaban las pesadas cajas de madera bajo el sol, vivían atrapados en una miseria crónica. La gran mayoría de los trabajadores habitaba en los crecientes cinturones de pobreza de la periferia urbana o en vecindades sobrepobladas de los barrios de la capital, carentes de los servicios de infraestructura más elementales. Los salarios reales se encontraban congelados de facto, rezagándose sistemáticamente frente al costo creciente de la canasta básica. Para alcanzar un ingreso que les permitiera alimentar a sus familias, los operarios eran obligados a realizar extenuantes jornadas de 12 o 14 horas consecutivas, bajo la constante amenaza de despido fulminante si mostraban el menor rastro de fatiga o descontento. Los supervisores de la planta ejercían un régimen de terror laboral ordinario, aplicando penalizaciones económicas arbitrarias y humillaciones verbales cotidianas. Cualquier intento de protesta interna era aplastado de inmediato con la complicidad del sindicato oficial de la empresa, una organización satélite afiliada a las grandes centrales obreras del régimen político tradicional, que funcionaba como un mecanismo de contención patronal en lugar de defender los derechos legítimos de los trabajadores. Esta contradicción sistémica creó una fractura invisible pero profunda en los cimientos del imperio refresquero. Los obreros observaban diariamente cómo el fruto de su sudor llenaba las flotas de distribución que enriquecían a una sola familia, mientras ellos regresaban a sus hogares con los cuerpos enfermos, las manos cortadas por los vidrios rotos y los bolsillos vacíos. La aparente paz social y el orden productivo dentro de la fábrica Pascual eran, en realidad, una ilusión sostenida únicamente por el miedo institucionalizado y la necesidad económica extrema. La indignación obrera comenzó a acumularse de forma silenciosa en los pasillos oscuros, en los baños de la planta y en las pláticas clandestinas a la salida de los turnos nocturnos. Se gestaba una masa crítica de descontento que solo necesitaba una chispa externa, un evento coyuntural que rompiera el equilibrio del sistema y desatara la tormenta contenida detrás del imperio del Pato Pascual. El año Morning Chincham Tammiay quedó grabado en la memoria colectiva de México como el traumático fin de una ilusión de prosperidad. Tras años de un crecimiento económico acelerado, que parecía inagotable, sostenido artificialmente por el auge de los precios internacionales del petróleo y un endeudamiento externo masivo, la burbuja financiera estalló con una violencia devastadora. El peso mexicano se devaluó drásticamente frente al dólar, las reservas internacionales se evaporaron y el desempleo masivo se extendió por todo el territorio nacional, como una plaga silenciosa. La inflación galopante, que pronto superaría el 100% anual, comenzó a devorar hora tras hora el poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Para las familias obreras, la crisis no era una gráfica abstracta de macroeconomía. Era la realidad de una cocina vacía. Los precios de los productos más elementales de la canasta básica, como las tortillas, el frijol, el arroz y la leche, se duplicaban en cuestión de días, sumiendo a millones de personas en una angustiosa lucha por la supervivencia alimentaria más elemental. En un intento desesperado por contener el creciente descontento social y evitar un estallido de violencia popular, el presidente de la República, José López Portillo, emitió un decreto federal de emergencia.
La obligatoriedad de un aumento salarial escalonado del 10, 20 y 30% para amortiguar el impacto de la devaluación en los hogares de los asalariados. Mientras la gran mayoría de las industrias del país, conscientes de la gravedad del tejido social y de las implicaciones legales, comenzaron a reajustar sus nóminas. Dentro de las oficinas corporativas de Refrescos Pascual, la reacción fue de un rechazo absoluto y visceral. Víctor Jiménez, quien ejercía un control autocrático e incuestionable sobre el emporio refresquero tras la consolidación de la empresa familiar, recibió el decreto gubernamental no como una ordenanza jurídica ineludible o un acto de responsabilidad social, sino como un insulto intolerable a su autoridad y una amenaza directa a los márgenes de ganancia de su dinastía. Inmerso en una soberbia empresarial alimentada por décadas de impunidad y una acumulación de riqueza sin límites, Jiménez consideraba que las leyes del Estado no se aplicaban a su imperio privado. El director general se negó rotundamente a implementar el aumento salarial decretado, argumentando de manera falaz que la empresa se encontraba en una situación de quiebra inminente debido al aumento del costo del azúcar y el vidrio, una declaración que contrastaba de manera insultante con el estilo de vida aristocrático, ostentoso y derrochador que él y sus allegados continuaban exhibiendo públicamente en los círculos más selectos de la capital. En el suelo de producción de la fábrica de San Antonio Abad, la soberbia del patrón encendió de inmediato la mecha de una indignación incontenible. Los obreros, que pasaban jornadas extenuantes de más de 12 horas, respirando el vapor sofocante de las calderas y exponiendo sus manos al corte constante de los envases rotos en las líneas de llenado, descubrieron con horror que sus recibos de pago semanales permanecían congelados. El dinero que recibían ya no alcanzaba para cubrir el transporte diario ni para asegurar la cena de sus hijos. Al acudir en busca de apoyo a su representación sindical oficial, afiliada a las grandes centrales obreras del régimen gobernante, los trabajadores se toparon con una traición corporativa descarada. Los líderes del sindicato local, corrompidos por los favores económicos y las prebendas de la familia Jiménez, les ordenaron guardar silencio, aceptar las condiciones impuestas por la empresa y regresar dócilmente a sus puestos de trabajo, bajo la amenaza de ser despedidos e incluidos en las listas negras del sector industrial. Fue en este punto de desamparo institucional y desesperación humana cuando la fuerza laboral de Pascual comprendió que la legalidad del sistema capitalista no los protegería a menos que se organizaran de forma independiente, clandestinamente, burlando la vigilancia de los supervisores y los soplones de la empresa. Un núcleo de obreros valientes comenzó a buscar asesoría en los círculos del sindicalismo democrático. Su búsqueda los llevó a contactar a Demetrio Vallejo, una figura legendaria y mítica de la resistencia obrera mexicana, quien había sufrido más de una década de prisión política en la infame cárcel de Lecumberri por haber encabezado las grandes huelgas ferroviarias de Mornín-Chincham-Namichin. Vallejo, un hombre de una claridad política implacable y una dignidad inquebrantable, escuchó los testimonios de explotación de los refresqueros y asumió de inmediato la dirección estratégica de su causa. No se trataba simplemente de exigir unos centavos más. Vallejo les enseñó que la defensa del decreto presidencial del 10,20 y 30% era una batalla fundamental por la dignidad humana y el derecho a no ser destruidos por la avaricia de un solo hombre. Bajo la guía teórica y organizativa de Vallejo, las pláticas dispersas de los pasillos se transformaron rápidamente en una estructura colectiva, disciplinada y consciente. Se convocaron asambleas secretas durante las madrugadas, en parques públicos periféricos y locales comunitarios prestados, donde los trabajadores de los diferentes turnos unificaron sus criterios y perdieron el miedo reverencial que le tenían al patrón. El 17 de mayo de 1982,
Una comisión representativa electa democráticamente por la base obrera ingresó al edificio administrativo de San Antonio Abad. Con las manos encallecidas y la cabeza en alto, los delegados entregaron un pliego petitorio formal con un ultimátum definitivo. La empresa tenía un plazo improrrogable de 24 horas para aplicar el aumento salarial de emergencia estipulado por la ley, o de lo contrario, la fuerza de trabajo detendría por completo el corazón del imperio del Pato Pascual. Víctor Jiménez, convencido de que el hambre doblegaría cualquier intento de insubordinación y confiado en la protección de sus conexiones políticas de alto nivel, arrojó el documento al cesto de la basura con un gesto de desprecio y ordenó la expulsión inmediata de los delegados de las instalaciones. La soberbia corporativa había cerrado la última puerta de la negociación institucional, empujando de manera inevitable al sistema industrial hacia un abismo de confrontación directa. La gota que derramó el vaso había caído. El 18 de mayo de 1982 amaneció con un cielo plomizo y una pesadez invisible que flotaba sobre la calzada de San Antonio Abad. Para los miles de transeúntes y automovilistas que cruzaban diariamente esta arteria vital de la Ciudad de México, parecía una jornada laboral ordinaria dentro del panorama de la crisis nacional. Sin embargo, en el interior de la planta de refrescos Pascual, el tiempo parecía haberse detenido en un suspenso gélido. Los obreros del primer turno ingresaron a las instalaciones en absoluto silencio, cruzando miradas cargadas de una determinación sombría. No se colocaron los uniformes con la docilidad de los días anteriores. En su lugar, se agruparon en los pasillos, cerca de los portones principales, y alrededor de las maquinarias que habían operado durante décadas. A la hora exacta en que las calderas debían alcanzar su máxima presión y las bandas transportadoras debían iniciar su ruidoso desfile de botellas vacías, ocurrió un fenómeno inédito en la historia de la compañía. El silbato central de la fábrica emitió un sonido largo, agudo y quebrado, pero esta vez no anunciaba el relevo de la jornada, sino el inicio del fin de un sistema. En un instante coreografiado por la indignación colectiva, los operarios soltaron sus herramientas. Las manos que un segundo antes sostenían palancas, mangueras de jarabe y cajas de madera se cruzaron sobre los pechos. El estruendo mecánico que había definido el paisaje sonoro del barrio por más de 30 años se extinguió por completo, dando paso a un silencio sepulcral, espeso y desafiante. Las luces de las líneas de embotellado se apagaron una a una, dejando las naves industriales sumidas en una penumbra fantasmal donde miles de botellas de Boeing y Lulú quedaron inmovilizadas a mitad del proceso, como testigos mudos de una insurrección pacífica. De inmediato, las pesadas puertas de hierro que daban acceso a la calle fueron cerradas desde el interior con gruesas cadenas de acero y candados. Sobre los muros de fachada, las ventanas de las oficinas administrativas y los portones de carga, los trabajadores desplegaron los lienzos de tela que cambiarían el destino legal de la corporación. Las banderas rojinegras de la huelga mexicana. El izamiento de la bandera rojinegra no era un simple acto simbólico de protesta. Representaba la activación de un poderoso mecanismo jurídico amparado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al declararse formalmente la huelga, la propiedad privada de la fábrica quedaba jurídicamente congelada. El patrón perdía temporalmente el derecho de operar las maquinarias, de retirar las materias primas o de comercializar los productos existentes hasta que el conflicto laboral fuera resuelto por las autoridades competentes. La planta de San Antonio Abad se convirtió en una fortaleza obrera. Afuera, sobre las banquetas, los huelguistas organizaron de inmediato un riguroso sistema de guardias de 24 horas para custodiar los accesos e impedir que la gerencia intentara extraer de forma clandestina los camiones repartidores o los libros contables. Se instalaron campamentos improvisados con láminas de cartón
lonas plásticas y tarimas de madera sobre el asfalto. Las fogatas se comenzaron a arder al caer la noche, iluminando los rostros cansados pero firmes de hombres que por primera vez en sus vidas sentían que poseían el control del espacio industrial que los había explotado. La respuesta de Víctor Jiménez y la junta directiva ante este desafío sistémico fue inmediata, hostil y desprovista de cualquier intención de mediación legal. Al verse despojado del acceso físico a su imperio por una masa de trabajadores a los que consideraba inferiores, el dueño de Pascual activó una estrategia de asedio integral diseñada para asfixiar el movimiento desde sus primeros días. Utilizando su inmenso poder financiero y sus conexiones con los sectores más conservadores de la prensa nacional, Jiménez inició una agresiva campaña de difamación mediática. Los principales diarios de la capital comenzaron a publicar editoriales donde se acusaba a los obreros de Pascual de ser saboteadores comunistas, agitadores profesionales, dirigidos por intereses extranjeros y criminales, que buscaban destruir una emblemática empresa mexicana en un momento de fragilidad económica nacional. Esta narrativa intentaba despojar a la huelga de su legitimidad económica básica, pintando la legítima exigencia del aumento salarial del 10,20 y 30% como un complot ideológico para desestabilizar el orden público. Paralelamente a la guerra de propaganda, la empresa aplicó tácticas de violencia económica y psicológica directa contra las familias de los huelguistas. Las cuentas bancarias del Fondo de Resistencia de los Trabajadores fueron bloqueadas mediante presiones legales, dejando al movimiento sin recursos financieros inmediatos. Los supervisores de la planta y emisarios pagados por la dirección comenzaron a visitar las casas de los obreros en las colonias periféricas, entregando cartas donde se les amenazaba con el despido fulminante definitivo y la pérdida de todas sus prestaciones acumuladas si no abandonaban el movimiento de inmediato. El hambre y la incertidumbre económica se convirtieron en las armas más efectivas del patrón. En los campamentos de la calzada de San Antonio Abad, las provisiones comenzaron a escasear rápidamente. Las raciones de comida se redujeron a café negro y tortillas con sal, mientras el frío de las madrugadas ponía a prueba la resistencia física de las guardias. Hacia finales de mayo, al ver que el desgaste económico no lograba quebrar la disciplina de la base obrera y que la solidaridad comunitaria comenzaba a crecer alrededor de las banderas rojinegras, Víctor Jiménez decidió abandonar por completo los canales de la legalidad institucional. La gerencia comenzó a reclutar en los barrios marginales a un ejército de esquiroles, trabajadores desesperados por la crisis general, a los que se les ofrecían salarios triples, y a bandas de golpeadores profesionales vinculados a los sindicatos de choque del régimen. El ambiente en los alrededores de la fábrica se transformó en una olla de presión a punto de estallar. Los espías de la empresa rondaban los campamentos en automóviles sin placas, tomando fotografías de los líderes y lanzando amenazas verbales desde las ventanillas. Los obreros comprendieron que la huelga pacífica había dejado de ser una disputa contractual en los tribunales para convertirse en una guerra de desgaste territorial, donde la violencia física era inminente. El sistema industrial de Pascual estaba fracturado, sus líneas de producción permanecían encadenadas y, bajo la sombra de la bandera rojinegra, se gestaba el escenario para el día más oscuro en la historia del movimiento obrero urbano de México. La madrugada del 31 de mayo de 1982 se asentó sobre la calzada de San Antonio Abad con una hostilidad casi climática. Los obreros que cubrían la guardia del turno nocturno llevaban 13 días viviendo sobre el asfalto duro, alimentándose de la solidaridad de los vecinos y resistiendo el frío del Valle de México bajo lonas desgastadas. El cansancio físico era evidente en sus rostros pálidos y ojerosos, pero la disciplina interna de la huelga se mantenía intacta. Las banderas rojinegras, ya un poco desgastadas por el viento y el hollín de la ciudad,
continuaban colgando, firmes de los portones cerrados de la planta de refrescos Pascual. A las 6 de la mañana, cuando la luz grisácea del amanecer apenas comenzaba a dispersar las sombras de la avenida, el silencio de la calle fue roto abruptamente por el rugido coordinado de múltiples motores pesados que se aproximaban a alta velocidad. Una caravana compuesta por autobuses de pasajeros, sin logotipos y camionetas particulares con los cristales polarizados, se detuvo de golpe frente al acceso principal de la fábrica. De los vehículos descendió una masa compacta de más de un centenar de hombres robustos, vestidos de civil, pero portando un brazalete blanco que los identificaba como un grupo de choque organizado. Se trataba de una fuerza de choque combinada. Golpeadores profesionales contratados en los suburbios de la ciudad y esquiroles, traídos bajo promesa de un pago extraordinario para romper la huelga por la fuerza. Al frente del convoy, coordinando las acciones con una frialdad corporativa implacable, se encontraba el propio dueño del emporio, Víctor Jiménez, acompañado por sus jefes de seguridad privada y guardaespaldas personales, quienes exhibían de manera ostentosa armas de fuego fajadas a la cintura. La orden dada por la patronal fue directa y violenta: despejar las banquetas, cortar las cadenas de los portones e ingresar a las instalaciones a cualquier precio para reiniciar la producción de Boeing y Lulú. Los obreros en guardia, tomados por sorpresa pero movilizados por un instinto de defensa colectiva instintivo, formaron de inmediato una cadena humana frente a las puertas de hierro. Los gritos de alerta despertaron a los huelguistas que dormían en el interior de las carpas de cartón. Hombres en mangas de camisa salieron corriendo para reforzar el frente, uniendo sus brazos y usando sus propios cuerpos como un escudo viviente contra la invasión inminente. La disparidad de fuerzas era alarmante. Los trabajadores portaban únicamente sus ideales y las herramientas de su dignidad, mientras que el grupo de choque avanzó armado con tubos de hierro, bates de béisbol y cadenas de transmisión industrial. El impacto físico entre ambos grupos fue brutal. Los golpeadores de la empresa arremetieron contra la línea obrera con una violencia salvaje, lanzando golpes directos a las cabezas y rostros de los manifestantes. El sonido de los huesos rotos y los gritos de dolor inundaron el aire de San Antonio Abad. A pesar de la ferocidad del ataque y de las heridas sangrantes, los huelguistas no retrocedieron. Se aferraron con uñas y dientes a los portones de hierro, conscientes de que si cedían el control de la planta, el movimiento sería exterminado para siempre. Mujeres, esposas e hijos de los trabajadores que se encontraban en el campamento de apoyo, comenzaron a lanzar piedras y botellas vacías desde las calles laterales para intentar repeler a los agresores. La batalla campal se extendió por el asfalto, bloqueando por completo el tráfico de la avenida principal. Víctor Jiménez, observando desde la retaguardia que su ejército privado era incapaz de romper la heroica resistencia de la masa trabajadora, hizo una señal fría y definitiva a sus escoltas más cercanos. El conflicto laboral estaba a segundos de cruzar la frontera de la disputa legal para convertirse en una masacre a mano armada. El reloj marcaba pasadas las 7 de la mañana cuando la violencia contenida rompió todos los límites humanos y legales. Al ver que los golpes de metal y las cadenas pesadas no lograban replegar la muralla humana de los huelguistas, un frío manto de impunidad cubrió el escenario urbano. Desde la retaguardia patronal se escuchó una orden seca e implacable, un mandato de fuego directo que extinguió cualquier rastro de disputa laboral ordinaria para dar paso a la barbarie. En un instante de terror absoluto, los escoltas de confianza de la empresa y varios miembros reclutados del grupo de choque extrajeron armas de fuego cortas de entre sus ropas y comenzaron a disparar a quemarropa contra la masa desarmada de trabajadores que solo se defendía con sus manos entrelazadas. Los estallidos de las balas resonaron con un eco metálico y horroroso entre los densos muros de concreto de la fábrica de San Antonio Abad.
El pánico inicial se transformó de inmediato en una escena de carnicería humana y dolor desgarrador. Concepción Jacobo García, un obrero cuya única falta había sido exigir el salario justo decretado legalmente por el Estado para alimentar dignamente a sus hijos, recibió un impacto de bala fulminante en el pecho. Cayó de espaldas sobre el pavimento caliente de la calzada, con los ojos fijos en el cielo gris de la capital mexicana, mientras su vida se evaporaba en cuestión de segundos. A pocos metros de distancia, Dino Alberto Chávez, otro joven y valiente trabajador de las líneas de producción, fue alcanzado por otra ráfaga mortal al intentar arrastrar desesperadamente el cuerpo herido de su compañero fuera de la línea de fuego. Su sangre corrió en hilos espesos por el asfalto, mezclándose con los residuos de jarabe dulce de la banqueta y tiñendo de un rojo indeleble las telas rojinegras que simbolizaban la resistencia legal del movimiento. El caos en los alrededores de la planta fue absoluto y abrumador. Gritos de horror, llanto de mujeres desoladas, sirenas distantes de ambulancias y el clamor de una multitud enfurecida transformaron la avenida en una auténtica zona de guerra urbana. Las bandas de choque de la empresa, tras sembrar la muerte y el terror físico, abordaron rápidamente sus vehículos particulares y huyeron del lugar con total impunidad bajo la protección de la confusión general, dejando tras de sí un tendal de heridos graves y 2 cadáveres inertes tendidos bajo el sol inclemente de la mañana. La noticia de los brutales asesinatos cometidos en la fábrica Pascual se propagó como pólvora por todos los canales informativos alternativos del país, rompiendo el estricto cerco de censura impuesto por la gerencia y transformando una simple huelga por aumento salarial en una crisis política profunda y una tragedia nacional que conmovió a la sociedad civil mexicana. Cuando las autoridades forenses finalmente retiraron los cuerpos y acordonaron la zona del crimen, un silencio sepulcral, cargado de una rabia helada, digna y comunal, se apoderó de los obreros sobrevivientes. En lugar de doblegarse ante el terror físico sembrado por las armas de Víctor Jiménez, el sacrificio de sus compañeros actuó como un catalizador moral definitivo para el movimiento. Las viudas, los hijos y los operarios se arrodillaron sobre el asfalto ensangrentado, no para suplicar clemencia a la patronal, sino para jurar solemnemente ante la memoria de Concepción y Dino que la resistencia no terminaría jamás hasta ver la caída definitiva del imperio que los había asesinado. La huelga contractual había muerto bajo las balas. En su lugar, nacía una cruzada histórica por la justicia social. El regreso al trabajo bajo el yugo de la familia Jiménez se había vuelto moralmente imposible. La sangre derramada en la banqueta de San Antonio Abad selló un pacto sagrado e inquebrantable. A partir de ese fatídico día, la fábrica sería administrada por los trabajadores o se convertiría en un cementerio industrial definitivo. Tras la tragedia del 30 y 1 de mayo de 1982, la calzada de San Antonio Abad dejó de ser un simple escenario de huelga para transformarse en un campamento de resistencia permanente que desafiaría el paso del tiempo. Lo que ambas partes, la arrogante familia Jiménez y los exhaustos trabajadores, consideraban que sería una disputa de pocas semanas, se prolongó de manera desgarradora durante 3 largos años. Entre 1982 y 1985, el asfalto de la Ciudad de México se convirtió en el hogar forzado, el tribunal y la trinchera de miles de familias que se negaron a claudicar ante el terror patronal. Fue el inicio de la Guerra de los Centavos, un periodo oscuro donde el enemigo principal ya no eran los matones armados de la empresa, sino el hambre silenciosa, el frío de las madrugadas urbanas y el desgaste psicológico de la miseria absoluta. Sin salarios y con las cuentas del fondo de huelga congeladas por orden judicial, la supervivencia diaria se convirtió en una hazaña colectiva. Los obreros de Pascual, hombres orgullosos que durante décadas habían sostenido con su esfuerzo físico
el monopolio refresquero más grande del país, tuvieron que aprender a estirar las manos en las esquinas de la gran metrópoli. Organizados en brigadas disciplinadas, se distribuyeron por los cruceros viales más transitados de la capital, portando botes de hojalata sellados con las telas rojinegras y pancartas que explicaban su tragedia. El sonido metálico de las monedas de pocos centavos cayendo dentro de los botes se convirtió en el único sustento de la resistencia. Cada peso recolectado era sagrado y se destinaba de inmediato a las llamadas cocinas comunitarias del campamento, donde las esposas de los huelguistas hacían milagros para transformar sacos de frijol, arroz y tortillas frías en raciones mínimas que mantuvieran con vida a los niños y a las guardias. Para sobrevivir, también comenzaron a vender agua purificada en pequeñas bolsas plásticas, compitiendo irónicamente en las calles contra el imperio líquido que ellos mismos habían construido. La tentación de abandonar la lucha y aceptar las liquidaciones miserables que la empresa ofrecía en secreto bajo la mesa era una sombra constante que amenazaba la unidad del movimiento. La desesperación de ver a sus hijos enfermos sin acceso a medicinas o la presión de las deudas acumuladas llevaron a muchos al borde del colapso emocional. En este punto crítico de quiebre psicológico, la figura de Demetrio Vallejo emergió como el faro moral e intelectual que impidió la desintegración del tejido obrero. Vallejo, con su andar pausado y su voz cargada de la experiencia de haber resistido la prisión política, recorría los campamentos noche tras noche. No les prometía milagros económicos, sino que les recordaba el valor histórico de su sacrificio. Les explicaba que si cedían ante el hambre, la muerte de Concepción Jacobo García y Dino Alberto Chávez habría sido en vano, y que su lucha no era solo por un porcentaje salarial, sino por el precedente histórico del derecho laboral en todo México. Su presencia infundía una disciplina casi mística. Bajo su dirección, los campamentos mantuvieron una limpieza estricta, prohibieron el consumo de alcohol y organizaron asambleas diarias, para mantener informada a la base y evitar los rumores destructivos sembrados por la gerencia. Junto al liderazgo de Vallejo, un factor de supervivencia vital e inesperado llegó desde las aulas universitarias. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de otras instituciones de educación pública, adoptaron la causa refresquera como propia. Las brigadas estudiantiles no solo recolectaban víveres y dinero en los campus, sino que se trasladaron físicamente a San Antonio Abad. Jóvenes universitarios compartían las guardias nocturnas en el asfalto, organizaban actividades culturales, obras de teatro callejero y conciertos de música de protesta para mantener alta la moral de las familias huelguistas. Esta alianza histórica entre la juventud intelectual y la clase obrera urbana rompió el aislamiento social que la empresa pretendía imponer a través de la censura mediática. La calzada se llenó de vida, debates políticos y una solidaridad comunitaria inquebrantable que demostró a la familia Jiménez que la resistencia de Pascual ya no era un conflicto aislado, sino una causa defendida por el corazón mismo de la sociedad civil mexicana. Mientras las brigadas obreras y estudiantiles sostenían la resistencia moral en las avenidas, la familia Jiménez implementó una estrategia de estrangulamiento económico silencioso, pero implacable. Víctor Jiménez, resguardado en la impunidad que le brindaban sus alianzas con la vieja guardia política y las centrales sindicales oficialistas, sabía que el tiempo jugaba a su favor si lograba cortar los suministros vitales de los huelguistas. La empresa no solo mantuvo la negativa absoluta a negociar cualquier incremento salarial, sino que comenzó un asedio invisible dirigido al corazón de los hogares de los trabajadores. Se enviaron emisarios clandestinos y abogados patronales a las viviendas de la periferia urbana para intimidar directamente a las esposas y madres de los operarios, amenazándolas con el desalojo inmediato de sus rentas por falta de pago
o la pérdida definitiva de cualquier derecho de antigüedad laboral acumulado durante décadas. Las deudas familiares se acumularon exponencialmente. Los caseros exigían los pagos de alquiler atrasados y las pequeñas tiendas de abarrotes locales, asfixiadas también por la crisis nacional, dejaron de fiar los productos básicos. El dolor físico de ver a los hijos debilitados por la desnutrición y la falta de atención médica abrió profundas grietas psicológicas dentro de la comunidad obrera, provocando amargas discusiones nocturnas entre la necesidad del sustento inmediato y la lealtad al juramento de justicia. Paralelamente al drama humano intramuros, el mercado de refrescos en México experimentó un vacío sísmico. La parálisis total de las naves de producción en San Antonio Abad provocó la desaparición gradual y absoluta de las icónicas botellas de vidrio de Boeing y Lulú en las estanterías de las misceláneas y supermercados de todo el país. El desbasto masivo de las bebidas frutales, que habían dominado el paladar popular por casi medio siglo, abrió una oportunidad de oro para los competidores extranjeros y locales sedientos de territorio comercial. Corporaciones transnacionales y marcas nacionales rivales, como Jarritos y Sidral Mundet, aprovecharon el congelamiento forzado de Pascual para expandir agresivamente sus redes de distribución y acaparar los espacios publicitarios vacíos. Los antiguos clientes leales de la compañía refresquera, acorralados por la demanda diaria de los consumidores, no tuvieron más opción que sustituir los productos del Pato Pascual por las marcas de la competencia, para evitar su propia quiebra comercial. El imperio líquido que había competido cara a cara con Coca-Cola se desvanecía comercialmente semana tras semana, transformándose en un recuerdo nostálgico del pasado industrial, mientras sus activos físicos se oxidaban en el abandono. Esta asfixia económica dual llevó al movimiento a su punto de máxima vulnerabilidad a finales de 1984. Los huelguistas ya no vestían con uniformes industriales limpios, sino con ropas gastadas por la intemperie y zapatos, con las suelas deshechas por los cientos de kilómetros recorridos pidiendo apoyo en las calles. Sin embargo, la resiliencia colectiva demostró ser un factor humano, que la lógica contable y fría de Víctor Jiménez nunca pudo prever ni cuantificar. Cada deserción individual, o momento de duda profunda, era contenido por asambleas comunitarias transparentes, donde el dolor se transformaba en combustible social y organizativo. Los obreros comprendieron que el precio de la rendición era regresar a un régimen de semi-esclavitud laboral, bajo la sombra protectora de los asesinos de sus compañeros. Sostener la huelga durante más de 1000 días en el asfalto dejó de ser una simple estrategia de presión legal para convertirse en un acto puro de supervivencia existencialista y dignidad histórica. La marca comercial de la empresa estaba muriendo en el mercado exterior, pero la conciencia de clase y la dignidad obrera estaban alcanzando su cúspide histórica dentro del campamento de San Antonio Abad. El tiempo de la resistencia pasiva en las banquetas estaba por concluir. El sistema judicial mexicano, presionado por la insostenible tensión social y el desprestigio internacional, se vio obligado a dictar un veredicto definitivo que cambiaría para siempre las reglas de la propiedad industrial en la nación. El año Mornin-Chin-Cham-Tam-Melam marcó el desenlace jurídico de una de las batallas legales más prolongadas, encarnizadas y simbólicas en la historia del derecho laboral mexicano. Tras más de 1000 días de parálisis absoluta en las naves de producción, marchas multitudinarias que sacudieron las avenidas de la capital, y un dolor humano imborrable impreso sobre el asfalto de San Antonio Abad, las instituciones de justicia del Estado ya no pudieron sostener el peso político y social del conflicto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico, definitivo e inapelable, que sepultó de manera drástica las aspiraciones de impunidad de la familia Jiménez. El Tribunal Federal,
declaró que la empresa Refrescos Pascual S.A. se encontraba legalmente en estado de quiebra financiera e institucional definitiva, al ser técnicamente incapaz de cubrir las millonarias deudas acumuladas con sus acreedores comerciales y, fundamentalmente, los salarios caídos e indemnizaciones retenidas a sus miles de trabajadores en huelga. Este veredicto judicial no fue un simple trámite burocrático de los tribunales. Representó una victoria moral sin precedentes para una clase obrera urbana que había sido sistemáticamente humillada, perseguida y violentada por el poder corporativo privado. La resolución legal determinó con total claridad que la soberbia patronal de Víctor Jiménez, al negarse a aplicar el decreto de aumento salarial de emergencia del 10,20 y 30% en 1982, constituía una violación flagrante e inadmisible a la legislación laboral del país. El fallo judicial ordenaba el embargo total y la liquidación absoluta de todos los activos físicos y comerciales de la compañía para resarcir los daños económicos infligidos a la fuerza laboral durante los 3 años de resistencia. Para la directiva destronada, el dictamen representaba el fin vergonzoso de un monopolio refresquero que alguna vez creyó estar por encima de la Constitución Nacional y de la dignidad humana de sus empleados. Los sellos oficiales de quiebra, colocados por la S autoridades sobre los portones de hierro de la fábrica, no solo cerraban un expediente judicial complejo, sino que decretaban la muerte oficial del viejo orden capitalista que había dado origen a la empresa del Pato Pascual. El sistema corporativo privado había colapsado bajo el peso de su propia codicia e intransigencia legal. La ejecución del fallo judicial ofreció un paisaje de abandono que contrastaba trágicamente con los años dorados del monopolio. Los antiguos propietarios y los altos ejecutivos de la familia Jiménez abandonaron las oficinas corporativas escoltados por las autoridades, cargando apresuradamente en maletines personales los últimos documentos contables y pertenencias privadas, bajo la mirada silenciosa y digna de los obreros apostados en las banquetas. Al abrirse los portones tras 3 años de clausura forzada, el escenario intramuros de San Antonio Abad era desolador. Naves industriales sumidas en una penumbra fría, enormes tanques de jarabe vacíos y cubiertos de polvo, y modernas líneas de embotellado automatizadas que alguna vez compitieron con Coca-Cola, ahora cubiertas por densas capas de óxido y telarañas. Las flotas de camiones repartidores, que antes inundaban las carreteras del país, permanecían alineadas en los patios de maniobras con las llantas desinfladas y los motores carcomidos por la humedad urbana. El coloso industrial se había transformado en un cementerio de hierro rancio, dejando tras de sí un pasivo financiero millonario y un entorno estructural devastado. Sin embargo, el punto de quiebre más extraordinario de este colapso sistémico radicó en la naturaleza misma de la indemnización dictada por el juez. Al no existir dinero líquido en las arcas de la empresa para cubrir los salarios caídos de 3 años, el tribunal determinó un desenlace inédito en la historia económica moderna de la nación. La propiedad legal de toda la infraestructura física, los terrenos de la fábrica, las maquinarias oxidadas y los derechos de uso de las marcas comerciales Boeing y Lulú eran transferidos en su totalidad a la masa trabajadora como pago forzoso por la demanda perdida. Los obreros, hombres de manos encallecidas por el trabajo manual, pero carentes de cualquier formación en alta dirección empresarial, se encontraron de pronto sosteniendo las llaves físicas de un imperio destruido. El movimiento se topó de frente con una encrucijada existencial y un dilema de tensiones profundas. La opción fácil de desmantelar la planta, vender la maquinaria como chatarra de metal, para repartirse los centavos inmediatos entre las familias hambrientas, o emprender la aventura utópica y peligrosa de reorganizar el sistema productivo bajo un modelo colectivo sin patrones. Tras una asamblea general masiva y emotiva,
donde se recordó la sangre derramada de Concepción y Dino, los trabajadores rechazaron la liquidación individual y tomaron una decisión histórica que desafiaría la lógica misma del mercado globalizado. El año 1985 no solo representó el fin legal de una dinastía familiar autocrática, sino el nacimiento de un experimento social y económico que desafiaría los dogmas más arraigados del libre mercado global. Tras recibir los títulos de propiedad de una infraestructura industrial completamente devastada, saqueada y oxidada, por 3 años de abandono forzado, los trabajadores de Refrescos Pascual se negaron a vender las maquinarias como chatarra para dividirse los centavos de la liquidación inmediata. En una asamblea general masiva celebrada bajo el sol abrasador en los patios de San Antonio Abad, con la memoria fresca de sus compañeros caídos, la base obrera tomó una resolución audaz: fundar formalmente la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual. El objetivo no era simplemente sobrevivir a la miseria, sino demostrar al país entero que el factor humano y el trabajo colectivo organizados de forma democrática podían hacer funcionar un complejo sistema industrial, sin la necesidad de directores ejecutivos externos ni de accionistas multimillonarios hambrientos de rendimientos financieros líquidos. La transición de la condición de mano de obra explotada a la de legítimos propietarios del sistema de producción constituyó una epopeya física y psicológica extenuante. El primer y más urgente reto consistió en la reconstrucción material de la planta de producción. Los obreros, desprovistos de capital financiero inicial, regresaron voluntariamente a las naves industriales, sin percibir salario alguno durante las primeras semanas, aportando únicamente su fuerza física y sus conocimientos técnicos acumulados por décadas. Hombres de todas las edades se distribuyeron en brigadas de limpieza profunda para retirar densas capas de polvo, hollín y telarañas de las salas de jarabe. Lavaron manualmente los tanques de almacenamiento y utilizaron sus propios recursos económicos, limitados para comprar aceites, lubricantes y piezas de repuesto básicas. Los mecánicos e ingenieros huelguistas pasaron jornadas interminables desarmando, limpiando y engrasando los engranajes corroídos de las líneas de embotellado automatizadas que se habían congelado el día que estalló el conflicto. El momento en que la caldera central volvió a encenderse y emitió su primer silbido de vapor puro, haciendo girar de nuevo las bandas transportadoras en un baile rítmico de acero y vidrio, fue celebrado con lágrimas de profunda catarsis y abrazos colectivos. El coloso industrial resucitaba, pero esta vez su corazón mecánico latía exclusivamente para el beneficio directo de quienes lo operaban. Sin embargo, el verdadero desafío de la cooperativa no radicaba únicamente en la restauración técnica de los fierros viejos, sino en la metamorfosis administrativa y estructural de su capital humano. Hombres y mujeres cuyas vidas laborales se habían limitado estrictamente a cumplir órdenes mecánicas bajo regímenes de disciplina militar y supervisión punitiva, tuvieron que aprender, de la noche a la mañana, las complejidades de la alta dirección empresarial, la contabilidad corporativa, la logística de distribución nacional y la gestión de recursos humanos. Las antiguas oficinas administrativas de la familia Jiménez, antes aisladas del ruido por vidrios térmicos y asociadas a la opulencia corporativa, se transformaron en salas de asamblea democrática permanente. Se integraron consejos de administración y vigilancia mediante elecciones abiertas por voto directo de la base, donde un operario de calderas o un chofer repartidor asumía la responsabilidad legal de firmar contratos y diseñar las proyecciones financieras de la empresa. La gestión colectiva eliminó de tajo los sueldos extravagantes de la vieja burocracia gerencial, decretando un sistema salarial equitativo e implementando la máxima de que las decisiones estratégicas de la compañía debían ser debatidas y aprobadas por la Asamblea General de Socios, un modelo de democracia industrial puro
que horrorizaba a los teóricos del capitalismo tradicional. Esta audaz reestructuración sistémica interna provocó de inmediato una reacción hostil y un asedio financiero feroz por parte del ecosistema corporativo e institucional exterior. El sistema bancario mexicano, controlado por visiones económicas profundamente conservadoras y temeroso de que el modelo cooperativo de Pascual se extendiera con éxito a otros sectores industriales en crisis, cerró por completo sus puertas a los trabajadores. Las solicitudes de créditos financieros básicos para adquirir materias primas o modernizar las flotas de transporte fueron rechazadas de manera sistemática bajo argumentos burocráticos falaces. Paralelamente, los grandes proveedores oligárquicos de azúcar industrial, envases de vidrio y pulpa de fruta concentrada, iniciaron un boicot silencioso, negándose a surtir los pedidos de la cooperativa o exigiendo pagos de riguroso, contado por adelantado en efectivo, apostando con frialdad comercial a que la falta de liquidez inmediata asfixiaría el reinicio de las operaciones de Boeing y Lulú en cuestión de pocos meses. La cooperativa era vista por la élite empresarial como una infección ideológica peligrosa dentro del sistema de propiedad privada que debía ser erradicada mediante el aislamiento económico absoluto. La supervivencia ante este bloqueo financiero externo consolidó la naturaleza resiliente e innovadora del nuevo sistema productivo. Ante la negativa de los proveedores tradicionales de vidrio y azúcar, la cooperativa recurrió a alianzas estratégicas directas con los productores agrícolas y campesinos de los estados de Veracruz y Michoacán, adquiriendo las cosechas de mango y guayaba de forma directa sin intermediarios, pagando precios justos, que beneficiaron a las economías rurales locales y rompiendo el cerco comercial de las distribuidoras corporativas de la capital. La falta de camiones de distribución nuevos fue solventada reparando las viejas unidades chatarras abandonadas en los patios, las cuales salieron nuevamente a las calles decoradas con las banderas rojinegras y tripuladas por choferes socios que realizaban dobles turnos de trabajo sin quejarse para recuperar las rutas comerciales perdidas. La resistencia colectiva de la base trabajadora logró vencer el escepticismo de los mercados. Las tienditas de barrio volvieron a recibir con entusiasmo las botellas de fruta real, y el consumidor mexicano descubrió que detrás de cada trago de refresco ya no había explotación familiar, sino la dignidad conquistada de un pueblo laborioso que había vencido al monopolio privado. El paso de las décadas y la entrada definitiva al siglo XXI consolidaron lo que muchos analistas económicos y teóricos del neoliberalismo ortodoxo consideraban una imposibilidad técnica y utópica: la permanencia, el crecimiento masivo y la expansión comercial de una gran corporación industrial gestionada de forma enteramente democrática por sus propios trabajadores. La Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual no solo logró sobrevivir a las brutales tormentas financieras que sacudieron la economía mexicana en las décadas posteriores, sino que se transformó en un coloso de la industria de las bebidas que expandió su influencia mucho más allá de los antiguos límites geográficos de su fundación. El retorno de las marcas Boeing y Lulú a las estanterías comerciales de todo el país no fue un golpe de suerte efímero, sino el resultado directo de una reestructuración tecnológica profunda financiada con el esfuerzo, el ahorro colectivo y la reinversión sistemática de los excedentes generados por la base trabajadora, demostrando que la eficiencia de una planta industrial no depende de la vigilancia punitiva del patrón, sino de la conciencia y la dignidad del obrero propietario. Con el crecimiento exponencial de la demanda comercial en la era de la globalización, las viejas e icónicas instalaciones de la calzada de San Antonio Abad resultaron insuficientes para albergar el gigantesco aparato tecnológico de la cooperativa. Debido a estrictas regulaciones de desarrollo urbano y protección ambiental en el centro de la Ciudad de México, los trabajadores tomaron la decisión estratégica
de descentralizar y modernizar su capacidad de producción. La cooperativa adquirió e inauguró 2 gigantescas plantas industriales de última generación tecnológica, una ubicada en Tizayuca, Hidalgo, y otra en San Juan del Río, Querétaro. Estas nuevas instalaciones, equipadas con sistemas de envasado aséptico automatizado en cartón y líneas de soplado de plástico PET de alta velocidad, permitieron procesar miles de toneladas diarias de pulpa de fruta natural bajo los más estrictos estándares internacionales de calidad alimentaria. Desde estos nuevos epicentros industriales, flotas compuestas por cientos de camiones modernos de distribución, propiedad legítima de la cooperativa, comenzaron a cruzar diariamente las carreteras de la nación, abasteciendo no solo al mercado nacional, sino iniciando operaciones históricas de exportación hacia los mercados de consumo de los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, consolidando al Pato Pascual como un embajador permanente del orgullo laboral y el sabor auténtico del campo mexicano en el extranjero. Sin embargo, la inserción exitosa dentro del feroz y altamente competitivo mercado moderno del siglo XXI trajo consigo profundas paradojas y tensiones estructurales internas que pusieron a prueba la esencia misma del movimiento cooperativo. La globalización comercial desató una invasión masiva de refrescos y bebidas azucaradas de bajo costo producidas por corporaciones transnacionales estadounidenses que utilizaban inmensos presupuestos publicitarios y tácticas agresivas de exclusividad en los puntos de venta para asfixiar a los productores locales. Para competir en este entorno hostil, sin perder su porción del mercado, Pascual Boeing se vio obligado a adoptar herramientas gerenciales avanzadas, campañas de mercadotecnia digital y estructura de costos altamente eficientes propias de las corporaciones capitalistas tradicionales. El gran dilema existencialista de la cooperativa radicó en cómo mantener vigentes los principios socialistas originales de solidaridad, asamblea democrática, equidad salarial y propiedad colectiva que nacieron en el asfalto ensangrentado de Mortinchín-Tamihai, frente a las presiones pragmáticas de eficiencia fría y rentabilidad financiera que exige la supervivencia en el mercado global. En los pasillos de las nuevas plantas, las discusiones de los consejos de administración reflejaban frecuentemente esta fricción latente. El reto constante de no permitir que el éxito comercial deshumanizara la estructura laboral o transformara a los nuevos líderes obreros en réplicas burocráticas del antiguo patrón Víctor Jiménez. La resolución de esta tensión histórica se convirtió en el legado más valioso de la fábrica para las futuras generaciones de la clase trabajadora latinoamericana. A diferencia de las empresas privadas ordinarias, donde las crisis económicas se resuelven mediante despidos masivos y reducciones salariales para proteger los rendimientos de los accionistas, en la cooperativa Pascual, la Asamblea General de Socios continuó siendo el órgano supremo e inquebrantable de decisión política y económica. Cuando los costos de los insumos internacionales aumentaban o el mercado experimentaba contracciones temporales, los trabajadores decidían colectivamente ajustar de manera temporal sus propios ingresos de forma equitativa, antes de contemplar la pérdida del empleo de un solo compañero socio, priorizando siempre la estabilidad humana y el bienestar de los hogares sobre las gráficas frías de acumulación de capital. Este sistema de protección social interna se complementó con la fundación de programas de becas educativas para los hijos de los trabajadores, servicios médicos integrales, independientes y fondos de jubilación dignos gestionados de manera autónoma, convirtiendo a la empresa en un modelo integral de vida comunitaria que trascendió la simple relación contractual de producción de mercancías líquidas. Hoy en día, el complejo industrial de Pascual Boeing se alza no solo como un exitoso caso de estudio empresarial de resiliencia comercial, sino como un monumento viviente al poder inquebrantable
de la organización de la clase trabajadora. Ización de la clase trabajadora. La memoria histórica del movimiento obrero se mantiene sagradamente preservada dentro de la identidad institucional de la empresa. Cada año, el 31 de mayo, las sirenas de todas las plantas de la cooperativa emiten un sonido largo y profundo en honor a Concepción Jacobo García y Dino Alberto Chávez, recordando a las nuevas generaciones de operarios jóvenes que la libertad económica y el derecho a ser dueños de su propio destino laboral fueron conquistados al precio de la sangre derramada en la banqueta de San Antonio Abad. El imperio privado, que alguna vez pretendió aplastar la dignidad obrera mediante el terror de las armas de fuego y la asfixia del hambre, desapareció para siempre en los anales del olvido histórico. En su lugar, el Pato Pascual continúa sonriendo desde Millón, es de envases distribuidos por el mundo. No como un mero diseño publicitario mercantil, sino como el símbolo eterno de un pueblo laborioso que se atrevió a desafiar la lógica del sistema capitalista, demostrando que las máquinas pertenecen verdaderamente a las manos que las hacen trabajar. La caída definitiva de Refrescos Pascual, como corporación privada, y su posterior metamorfosis en una cooperativa obrera representa mucho más que un capítulo aislado en la historia industrial de América Latina. No fue simplemente el colapso financiero de un monopolio refresquero. Fue la desintegración inevitable de un modelo de gestión basado en la soberbia despótica, la explotación humana y la ilusión de que el capital financiero está por encima de las vidas que lo generan. La historia de Pascual Boing demuestra con una claridad histórica implacable que cuando un sistema corporativo olvida el valor fundamental de su fuerza laboral, cava su propia tumba estructural. La avaricia de un solo hombre, Víctor Jiménez, destruyó un imperio comercial que parecía invencible. Pero la solidaridad inquebrantable de miles de obreros toreados por el asfalto demostró que las reglas de la propiedad industrial pueden ser reescritas por las mayorías. El legado que hoy reside en las modernas plantas de Tizayuca y Querétaro no se mide en los millones de litros de jugo que se exportan internacionalmente, sino en la dignidad conquistada por hombres y mujeres que pasaron de ser engranajes reemplazables a dueños legítimos de su propio destino laboral. La lección de Pascual es un faro de esperanza para los sistemas económicos globales. Demuestra que la democracia industrial no es una utopía irrealizable, sino una alternativa viable frente a la voracidad deshumanizante del mercado actual. Las máquinas, al final del día, no pertenecen a los que firman los cheques desde oficinas con aire acondicionado, sino a las manos encajecidas que las hacen trabajar bajo el calor de las calderas. Si este documental te ha inspirado y crees que la historia del Pato Pascual es un testimonio necesario de resistencia y dignidad obrera, por favor, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el modelo cooperativo es la respuesta definitiva frente a las crisis de las corporaciones privadas modernas? Tu interacción nos ayuda a seguir rescatando las crónicas más profundas de la historia industrial del mundo. Gracias por acompañarnos.